Hola amigos, continuamos con el programa de Catalina y como bien sabéis, aquí encontráis conocimientos, sabiduría, experiencias valiosas de vida. También estamos en la Liga Internacional de Líderes, fundador Amado Ezain. Así que si te gusta el programa, te invito a que te suscribas y que lo compartes. Así más corazones y más hogares lo pueden sentir y escuchar. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar sobre la mejor voz en ti, comunicar tu identidad. Estamos con Macarena. Hola Macarena, bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y dedicar una parte de tu tiempo. Pues Macarena es escritora, terapeuta, especialista en técnicas vocales y además investigadora de las fuentes sonoras de la humanidad. Me encantaría que nos cuentas y que hables un poco sobre ti para las personas que no te conocen. Sí, mi trabajo es la vibración de la conciencia. ¿Cómo se expresa la conciencia en vibración? Y uno de los aspectos de la vibración es el sonido. Entonces, todo mi trabajo tiene que ver con cómo se manifiesta, cómo se expresa esa vibración de la conciencia. Claro, yo soy instructor de arquetipos de la sanación espiritual en el método de Colin Bloy. Entonces ahí tenemos toda la geometría sagrada, que es una forma de expresión de la vibración de la conciencia. De hecho, estamos construidos con geometría sagrada. Y claro, resulta que en toda la investigación de tantos años, lo que hemos descubierto, que posiblemente está en todas las culturas, pero aquí en Occidente hemos tenido que ir poco a poco entrando en el tema de esta investigación. Resulta que la geometría, el color y el sonido tienen una vinculación interna. Es decir, que su estructura interna está vinculada, tiene una conexión. Entonces, claro, esto es fantástico porque si a través de la terapia, de la sanación, del camino evolutivo, contamos con estas herramientas, que no tienen efectos secundarios y que lo único que pueden hacer es, si las utilizamos bien y con ética, ayudarnos a ese camino evolutivo, pues claro, estamos en una vía fantástica, ¿no? Entonces, mi labor es esta, es acompañar, facilitar, informar, formar también, porque damos talleres en todas estas áreas, ¿no? Y claro, estoy muy contenta porque al ir pudiendo manifestar todo esto en cuerpos de conocimiento, pues tenemos acceso, sobre todo para transformar el conocimiento tradicional en una apertura a las nuevas energías que están llegando y que tenemos que integrar, ¿no? Por ejemplo, conocer más nuestro campo energético, por decirte, ¿no? Entonces, el sonido, la geometría, el color, la vibración de la conciencia, porque nosotros somos conciencia aquí Sí. encarnada, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que mi labor es puntera, porque no es algo tradicional, sino que al ver cómo es este instrumento, que es un instrumento musical, el cuerpo, ¿qué pasa con él? Y cómo está vinculado con la conciencia. Entonces, todo mi trabajo tiene que ver con eso. O sea, es un trabajo interior, podríamos decirlo así. Es un trabajo interior. No, es un trabajo completo, holístico, porque el sonido es hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Fuera. Entonces, claro, es un trabajo, ¿cómo te explicaría yo? De identidad. De decir, conozco lo que es la geometría, la pongo en funcionamiento en mí, sé cuál es mi diseño geométrico, estudio, analizo qué colores me gustan, qué músicas me gustan, y todo eso lo pongo en valor y en función a través de la laringe, de mi garganta, de mi instrumento musical. De O la sea, que voz. es externo, es hacia afuera. Es algo, fíjate que la voz es algo que se da, es el primer regalo que hacemos a los demás. La presencia no solo es la moda, sino Sí. que lo que hacemos es regalar y regalamos a través de la voz. Es el primer contacto con las otras personas, con el mundo en general. Y hoy vamos a hablar sobre la voz en ti, ¿no? La voz interior, ¿te refieres? No, la voz en ti no me refiero a la voz interior, que es solo una parte. La Sí. voz en ti es conseguir tu voz total.
conseguir que tú tengas la expresión externa en modulación, en articulación, sí, en conceptos, en ética, en compromiso y en aportación a los demás y a la humanidad. Tu voz en ti es conseguir que tu instrumento sea un Stradivarius, que suene bien en todos los niveles, en el nivel físico, en la comunicación aquí, y utilizar bien el sonido en ti, en el nivel multidimensional. Cuando decimos que canalizamos, por ejemplo, estamos hablando de una voz en ti que te llega y que tú manifiestas. Tenemos aquí el chakra número 5, sí, que es la comunicación, que no solo es en esta dirección horizontal, sino que tiene que ver con una dirección en vertical. Entonces, la voz en ti para comunicar identidad es un proceso de síntesis, es un proceso como un zumo de naranja. Tenemos que saber de dónde venimos, qué patrones vocales tenemos que repetimos de la familia, cuál es nuestro medio ambiente social o deportivo que influye en nuestra manera de hablar. Entonces, conseguir hablar como uno mismo es una conquista, en mi opinión, ¿sabes? Y la prueba la tienes en que las personas que son referentes para nosotros, por lo general, tienen una voz equidistante todos los años de la vida. Y eso es muy importante. ¿Sabes? Tenemos ejemplos, digamos, en la parte de locutores, por ejemplo, en la parte de especialistas y en la parte de referentes espirituales, si quieres llamarlo así, sí, referentes que van por delante en el camino de conciencia. Y si te fijas, la voz es equidistante. Es decir, la voz transmite la síntesis de nosotros. Entonces, ¿cuál es la voz en mí? La unión de todos estos elementos. Conocer mi instrumento musical, conocer cuál es mi ética, es decir, qué es lo que me cuento, que se diferencia de lo que cuento por fuera. Y ahora mismo claro, estamos en un momento en el que eso sí, realmente tiene como una falla, ¿no? Una falla como sí, de terreno, me refiero, ¿no? Que hay como un break. Hay un break muy grande entre lo que se dice exteriormente, que sí, crea un grupo de opinión o que crea una línea de vida aquí, me refiero a elementos sociales o políticos, y tenemos después esa otra línea donde yo digo, no, yo voy a decir solo lo que corresponde con lo que considero que tiene que ver con la verdad. sí, Entonces, claro, la voz en mí, la voz en mí, la voz en ti para comunicar tu identidad es decirle al mundo, soy un instrumento, soy un sistema planetario completo que tiene esta melodía maravillosa y suena así. No suena desafinada, no suena corta, no suena solapada, ¿sabes? Entonces, claro, el sonido va a ser muy importante en el siglo XXI, ya lo está siendo, y tenemos que tratar bien la vibración de la voz, porque si la alejamos de nuestro interior, por ejemplo, se crea una fachada. Entonces, eh, en el ejemplo de la construcción, diríamos que un edificio sin buenos cimientos se nos va a caer. Nuestra identidad global, espiritual, de conciencia, lo que queremos aportar, que es lo que estamos sintiendo, porque hay este avance, hay muchísima energía ahora para crear esta identidad, si la separamos a través del sonido, no lo vamos a conseguir, porque se produce un alejamiento, digamos, de la vibración del campo energético, del potencial, a lo que estamos haciendo, que es una organización medio y sobre todo, pues muy hacia lo material, ¿no? Y hacia el ego, por decirte, ¿no? Por decir términos que todos podamos entender. sí. Lo que tú nos estás contando realmente, para poder reconocer o conocer esta voz en ti, ¿no? O la identidad tuya, te tendrás que conocer, porque si yo no me conozco realmente, o a veces decimos cosas que no queremos decir, por ejemplo, igual ahora mezclo un poco, pero hay cosas que te tienes que conocer a ti mismo realmente para poder conocer todo, la voz, la comunicación, lo que estás diciendo, lo que estás comunicando. Claro, fíjate que si tú pones en voz alta tus pensamientos, tú te oyes decir esto. Y tú puedes estar pensando, vaya trola que estoy colocando aquí. Claro, Claro, pero digo para sonreír un poco, ¿no? Vaya trola que estoy metiendo aquí.
Y claro, al día siguiente alguien te dice, oye, pero tú no te acuerdas. Y dices, sí, sí, es verdad, lo dije. No, no, bueno, es que eso ahora ha aumentado porque no sé qué. Y entonces tú mismo te crees esa trola, por decir así, y entonces creas un constructo y ese constructo es vibracional. Y si las personas de tu alrededor no perciben que hay esa diferencia, pues te están tomando en eso que no eres. ¿Y por qué Y se ocurre crea, esto? ¿Y por qué espera, ocurre esto? Sí, se crea lo que sí, llamamos un fake, vale. F-A-K-E. Entonces, si yo como persona soy un fake, ¿qué voy a decir del fake del TikTok o del YouTube? Sí. ¿Y por qué crees tú que ocurre todo esto? A veces que decimos cosas que no nos representa, mejor dicho, o que queremos. Yo creo que una de las cuestiones es por herencia. Desde pequeños hemos visto como que hay que defender posturas. Por ejemplo, en la familia, esto no se cuenta. Aquí no ha pasado nada. Ya, Eso es mortal de necesidad, sea lo que sea. Otra cosa sí, es que haya cosas privadas, eso yo lo entiendo, porque no estamos hablando de la verdad cruda tampoco, no. Pero, sí. por ejemplo, de lo heredado es, aquí no ha pasado nada y se sigue adelante, todo eso genera un wifi y genera un wifi en el inconsciente personal. Y claro, el mensaje es cuando pasa algo que no se acepta socialmente o está mal, es incorrecto, yo tengo que ocultarlo porque tengo que seguir adelante. Y tengo que seguir adelante en ciertas normas externas que además van cambiando. Una persona, por ejemplo, digamos, en la parte emocional, en su soltería, por decir, tiene una serie de parámetros sociales que tiene que tener en cuenta. Y ya si se casa, ya tiene otros. Ya es importante a lo mejor tener una esposa, es importante tener un marido, ya hay que decir no sé qué. Y resulta que empezamos a tener separación entre las cosas que estamos viviendo, que tenemos como criterios de vida y lo que tenemos que hacer para convivir. Entonces, cedemos mucho, esa es otra de las pautas. Una es el aquí no ha pasado nada, otra la parte social y otra es lo que tenemos que ceder para poder convivir. Entonces, claro, depende del nivel de lo que uno ceda, se aleja o se vacía. Fíjate, se vacía de sí mismo. Entonces, Y tienes ahí tres parámetros, por ejemplo, que son los primeros que todos vivimos. Porque la familia te han dicho, niño, tú no digas nada. O niña, esto no se cuenta. Eso ha pasado en todas las familias, ¿no? ahí Esa está. es una parte. En el colegio también, pues cuando uno hace algo mal, a veces pues tampoco lo dice y todo eso después hay que reciclarlo porque a veces no tiene importancia y otras veces sí tiene importancia. Y después la parte social, en la cual yo me tengo que mover contestando los parámetros del grupo social en el que estoy, porque todos tenemos que ser muy guays, que está bien, pero sin hacer esa separación, ¿no? Entonces, ese sería el primer tramo. El primer tramo sería de la vida, el entorno donde crecemos, donde cultivamos nuestra educación, que marca mucho unos patrones de comportamiento y que parten, claro, de lo que decido que pienso. Entonces, claro, la segunda parte, pues tiene que ver ya cuando digo no estoy a gusto con mi vida, qué está pasando, y tiene que ver con los miedos, por ejemplo. Miedo a perder una familia, perder una pareja, miedo a perder un trabajo. Entonces ahí se crea otro constructo a través de los miedos. Y el tercero ya tiene que ver con el crecimiento personal. Cuando si conozco algo que creo que es verdadero, no estoy en esa línea, sino que hago una línea donde está la ola de la moda en la terapia, por decir así, ¿no? Entonces, fíjate, tienes tres niveles solo de pensar. Entonces, claro, todo eso vibra en ti. Y si vibra en ti, vibra en tu inconsciente y en tu supraconsciente, que es el que no se puede desarrollar si no estamos en la verdad de la voz y del ser. Entonces, fíjate, el ser es la interfaz, o sea, la voz es la interfase para el ser, para el avance. Lo que nos contamos, lo que contamos a los demás, lo que escuchamos y tenemos que discernir, que esto es otra, sería la cuarta etapa, el discernimiento a través de lo que recibimos, y la quinta sería la decisión de querer mostrar esta identidad.
este supraconsciente que soy con la misión de vida que tengo. Fíjate qué interesante, qué bonito. Eso es muy hermoso desde la voz. Sí, pero parece muy complicado en hacerlo, porque, o sea, no es fácil, ¿no? Hacer este proceso, ¿no? O este trabajo, como lo podemos llamar, ¿no? De, de para, para, para reconocer esta voz en ti, para la comunicación, para saber lo que quieres, para estar con tu esencia y desde tu interior dar al exterior lo que realmente eres. Eso es un proceso, no es muy, bueno, debería ser fácil, pero yo creo que hoy por hoy no mucha Claro, gente. claro, pero tenemos como mucha presión. Entonces el sonido, por ejemplo, se hace desde una manera suave, fácil, porque tú ya tienes tu voz. Entonces, claro, todo lo que sean talleres, consultas, coaching, siempre, en mi caso, yo siempre hago propuestas creativas y cuando las personas, por ejemplo, leen ciertos textos, porque, por ejemplo, leer en voz alta es una cosa importantísima. Cuando a una persona le sugerimos que lea en voz alta un texto, Sí, lo lee. Entonces, cuando ya ve que lo quiere leer un par de veces más, ya estás haciendo la interacción a través del sonido, porque el concepto maravilloso que tiene ese texto, al decirlo tú hacia adentro y hacia afuera, y al escucharlo, es como que estás tomando parte de eso y ahí empiezas a decidir. Y cuando empiezas a decidir, dices, oye, esto me ha hecho pensar. Y ya empiezas a pensar por ti mismo, por ti misma, y puedes cambiar. Y entonces ya puedes decir algo. Por ejemplo, vamos a poner en relación a los hijos. No, yo es que a los hijos no les voy a decir nada porque me da vergüenza, ¿no? Y esto es un hecho real de hace pocos días. Entonces, claro, el hijo es un adulto, la situación, bueno, pues tiene unos parámetros que hay que valorar cómo, pero ese adulto que es tu hijo o tu hija o sí, algo así, un familiar, tiene derecho a saber esa información, por ejemplo. Entonces, cuando proponemos a partir de la creatividad, de la lectura en voz alta, de textos, claro, escogidos, por supuesto, ¿no? Que ya sí, tienen una vibración alta, te ayudan a hacer el trabajo mucho más fácil, porque al escucharte a ti mismo, tomas una opción. ¿Quiero hacer esto o no lo quiero hacer? Si quiero hacerlo, pongo los medios. Y el primer medio es la voluntad. No sé cómo se hace, pero quiero hacerlo. pero quiero Y el hacerlo. hecho de las afirmaciones, justamente, si estamos aquí desde los años 90 trabajando con las afirmaciones ¿qué son? Las afirmaciones son, digamos, cápsulas de información y vibración positivas, superiores, que nosotros al repetirlas lo que hacemos es movilizar no solo nuestro instrumento musical y el cuerpo y la voz, sino que movilizamos la mente en sus esferas mentales y empezamos a decidir. Y esto es una ayuda. ¿Por qué? Porque cambia hasta el nivel celular. El sonido llega hasta el nivel celular. Entonces, claro, el punto está en la voluntad, porque después todo viene rodado, está todo preparado para que a través de la voz y del sonido, de la música, está todo preparado para que hagamos los cambios y disfrutemos y aportemos también. Las Podamos afirma, aportar. sí, las afirmaciones, por ejemplo, ya que ya lo has dicho, tenemos que decirlas en algún tono o con alguna intensidad o muchas veces al día, por ejemplo, si les vamos Sí, diciendo. hay distintas propuestas, ¿no? Fíjate, el Sí, Ho'oponopono tiene una propuesta concreta, ¿no? Yo creo que las afirmaciones entran dentro de lo que yo llamo en el libro de Living Voice, la voz viviente, el sonido mántrico, que sería la evolución de los mantras. Los mantras han tenido, claro, y siguen teniendo una gran vigencia, pero estamos ahora mismo en una época de mucha síntesis, de mucha energía nueva, que tiene otra calidad. También tenemos colegas nuevos que están ayudando, ¿no? Y en la música yo sé especialmente que tenemos unas nuevas ayudas porque la música está siendo distinta y tiene ya como otro nivel también vibracional que hemos alcanzado. Entonces, claro, lo que sucede con las afirmaciones es que si las repito desconectado o desconectada, no valen porque se vacían. Entonces, claro, la cuestión está en realizarlo en un estado de conciencia
como meditativo, por ejemplo, donde el sonido mántrico, donde la repetición ayude. Esto es muy interesante porque se hace en paralelo a lo que han hecho en la tradición budista desde el inicio. En la tradición budista, todos los monjes, cuando están ese tiempo tan extenso realizando un mantra, lo que están haciendo es jugar con niveles vibracionales constantemente para conseguir un objetivo y plasmar una nueva energía. Están haciendo como una escala. En esa forma de vibrar, el mantra o la sí, tara, que es como ellos lo llaman, ¿no? Esa secuencia más larga, donde hay varias partes, donde hay bendiciones, donde se explica el tema que se va a tratar y, en su caso, la divinidad con la que se conecta, ¿no? Que sería como la esencia, diríamos ahora, más que la divinidad. Entonces, todo eso tiene que tener un estado de conciencia, tiene que tener una conexión con la voluntad para no vaciarse, porque si no, ahora ya está de moda. La gente dice, te amo, te perdono, y lo estás sintiendo, lo dice de verdad. Ah, no, no, es que he aprendido lo pono y yo digo eso y así ya me pongo una pantalla y yo te cuento esto, ya. Es que yo conozco lo pono. Pues no sé, ¿sabes? Entonces, claro, nos estamos moviendo en esta franja que las afirmaciones, el sonido mántrico, todo el trabajo que podemos realizar de lectura en voz alta, de comunicación, de improvisación vocal y de una conversación también, tiene que estar como en ese magma sonoro donde nuestras vibraciones tienen, por una parte, asentada cosas verdaderas que vamos a manifestar y por la otra, la apertura de poder percibir las cosas que son nuevas y que nos ayudan y que nos amplían. Al ampliar nuestro campo, nuestra energía, nuestra vibración, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos mayor intuición, mayor capacidad en nuestro chakra 6, por ejemplo, que es una de las cosas que la gente tiene un objetivo. No, yo quiero ver, yo quiero ver. Y claro, resulta que el proceso tiene que ser efectivamente como en esa escalada que estamos diciendo, ¿no? En esa escalada. Entonces, el sonido, la voz, la palabra, los cuentos sanadores, que es, por ejemplo, yo tengo ahora un segundo libro que es ese, los cuentos sanadores de Cosmic Tales from Here, cuentos cósmicos de aquí, que es como una parte práctica para poder poner en voz alta los valores. Tengo un cuento que es para Rafa Nadal, que es un homenaje a Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Que creo que es un referente en valores, ¿no? Lo es. sí, Y es un referente en algo que no esperábamos, que es en el deporte. No es en la microbiología, no son astronautas, no son mineros, ingenieros, no, es el deporte, algo que hace todo el mundo. Entonces, claro, fíjate si no es importante conseguir tener en cuenta que mi voluntad y mi instrumento se pueden unir para ampliar la propia energía y lo que conseguimos con eso es brillar de manera familiar, diríamos brillar como una bombilla, pero eso es familiar. Lo que hacemos sí, es ampliar nuestro campo, sí, nuestra conexión y nuestra conciencia. sí. Gracias, qué interesante. Nos has mencionado los libros, no sé si los tienes por ahí, porque creo que tienes, como Sí, eres escritora, tienes uno o dos libros. tengo dos, sí, mira, este es el libro de Living Voice, La voz viviente, Wow, sí, sí, que es, claro, es un cuerpo de conocimiento sobre la vibración del sonido en el siglo XXI. Claro, es un libro como de referencia, no es una novela para leer seguida, sino que tiene apartados, puedes crear tu fonoteca evolutiva, es decir, cuáles son las músicas que te gustan, por qué te gustan, qué ¿la tienes en músicas hay. inglés también? Discúlpame, ¿está en inglés también? No, todavía no, 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 todavía no está en inglés, está en como lo veo español, de pero yo Living quería, Voice, ya, es que yo quería que tuviera el título en los dos idiomas, precisamente para el futuro, para que después sea The Living sí, Voice, la voz viviente en inglés. sí, Quiero que tenga los dos títulos siempre. sí, vale, vale, por Entonces, eso te he preguntado, como lo veía en título en inglés y en español, digo, si está en inglés también, pero no. todavía no. Yo creo que estará, si Sí, puede ser, estará. Entonces, tienes, por ejemplo, la música de tu vida para encontrar. He hecho algo también que es también visión de vida, que es como detectar las canciones contemporáneas que tienen una energía especial y superior.
por ejemplo. Entonces, claro, la musicoterapia siempre está focalizada a la música clásica y, sin embargo, hay temas contemporáneos desde hace varias décadas que son Sí, muy importantes y que hay que tener en cuenta porque tienen una información vibracional transformada en melodía, maravillosa, en canto, en voz, ¿eh? Entonces, si quieres, por ejemplo, dentro de lo que hay en el libro, puedo dar el título de uno de los temas musicales para que la gente, las personas lo puedan encontrar, que es por la sí, autoestima, que tanto necesitamos. sí, Entonces, por ejemplo, en ese regalo que podemos hacer hoy, que siempre me gusta hacer un regalo, gracias. mm, el tema es de un grupo que se llama Sigur Rós, que son un grupo de chavales muy jóvenes que han estado unos años componiendo muchas canciones y con mucho éxito. Son del norte de la zona de Noruega y por ahí, no sé exactamente cuál es el país, pero tiene una sonoridad distinta a la latina, tiene una sonoridad distinta a la música clásica y tienen un tema que se llama Olsen Olsen. Es muy fácil de recordar, Olsen Olsen, o si no, después Sí, lo le puedes escribimos. escribir Sí, y sí, lo pones. Entonces, Olsen Olsen de Sigur Rós, en mi opinión, es un tema que ayuda mucho a la autoestima. Claro, el método sería escucharlo varias veces. La primera para saber cómo es y después quedarse sentado y escuchar el tema varias veces. Y después ya respirar y seguir con el día a día. ¿Sabes? Entonces, claro, yo propongo cosas nuevas porque estamos en un tiempo nuevo. Y como nuestra conciencia avanza, y si te fijas, estará todo el mundo, en cuanto nos vemos, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, pues no, mira, no te cuentan, no, es que mira, me pasa. Es decir, que estamos como en un nivel terapéutico constante, ¿no? Tomando un café con una amiga, con un amigo. Todos necesitamos contar lo que nos pasa. sí, Entonces, todo eso tiene que ver con el libro. Y, por ejemplo, en el tema de la música, las pistas para encontrar los temas de musicoterapia sí, pues creo que son de gran ayuda, porque después tú dices, pues en base a eso que noto que es correcto en cuanto a la vibración, yo encuentro mis propios temas y voy haciendo mi fonoteca. Igual que tengo mi biblioteca, pues hago mi fonoteca. Entonces es interactivo. Hay prácticas también de respiración, de sonido, de varias sí, cosas, ¿no? sí, qué Y interesante. tiene muchos apartados, o sea, tiene 16 capítulos distintos. Sí, que se nota que es muy gordito, ¿no? Por lo que veo, Sí. ¿no? Sí, 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 es un libro como para tener cerca, tener en la cabecera o en tu sitio de meditación, de trabajo personal y sí, buscar, voy a trabajar los chakras, quiero trabajar el campo áurico, quiero ver el agua y el sonido, quiero ver relatos de identidad. Hay un capítulo en el que hablo de recuperar la memoria de quién soy a través de lo que está guardado en la memoria de otras personas, los relatos de la infancia wow, que ayudan mucho a coger datos de quién soy yo en una época en la que yo no recuerdo. Y esto lo potencio mucho en un capítulo del libro. Ay, cuando tú eras pequeña, Catalina, madre mía, te ponías debajo de la mesa, bueno, allí te comías todas las chuches, bueno, es que no, la anécdota, la que sea, sí, sí, pero lo primero que nos da es una sonrisa. Lo segundo es, lo bebo como si fuera agua fresca porque es información de mí que yo no tengo, porque no lo recuerdo. sí, Entonces, es un capítulo muy importante para la autoestima también y para la identidad. Si yo hacía eso de pequeño o de pequeña, a lo mejor solo es una anécdota, pero a lo mejor también está dando pistas de algo. sí. Mm, Lo que yo cuento aquí en el libro, desde luego, da pistas. claro, Claro, yo cuento en el libro que en este sentido de los relatos siempre mi madre me ha contado que en Estados Unidos, vivíamos allí en Estados Unidos, en la zona de Washington, D.C., y entonces cuando iban al super, a los, como el Corte Inglés, ¿no? Como unos grandes almacenes, que yo lo que hacía era que me cogía y me perdía. Me cogía a mi hermano de la mano y me perdía, me iba a otro piso. Y me iba la señorita y le decía, por favor, digan el micrófono, que Nina y Marco están aquí, que vengan a buscarnos. Claro, entonces mi búsqueda ya era de un micrófono. Yo estaba ya buscando el micrófono. fíjate tú. Entonces, claro.
Pero quiero decir que eso, la inteligencia de realizar toda esa acción con un cuerpecito tan pequeño, ¿no? Pues son anécdotas que nos hacen sonreír, por ejemplo, y Sí, que si tienes más, te ayudan a, a saber qué te movía a ti de pequeño, de pequeña, qué te movía, a recordar, sí. claro, qué tipo de juegos, qué tipo de personas, qué personas te abrazaban siempre. Hay un montón de factores de la infancia que pueden ayudar, porque es un tiempo de mucha pureza, Sí, es un tiempo de mucha ingenuidad, es un tiempo de abrirse al mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, este trabajo también se puede hacer. Y esto está en el libro para hacerlo. O sea, esto se puede hacer en las reuniones familiares, que puede ser además darle un tono diferente a la reunión familiar. Oye, vamos a recordar cosas. Yo necesito saber de mi identidad. Oye, mira, que esto es un trabajo muy bonito. Oye, cuéntame qué pasaba conmigo. Y luego contamos lo que pasaba contigo. Y tienes una especie de sobremesa evolutiva que ya tiene como más sentido, ¿no? sí, sí, ¿Sabes? sí. Mm, qué interesante. ¿Y tienes algún libro más? Macarena, creo que tienes el otro, ¿no? El de Sí, el otro libro, este libro ha salido recientemente y es Cosmic. Cuentos cósmicos de aquí, Cosmic Tales from Here. Y este ya está en inglés y en español. Ya directamente Sí, lo he hecho en los dos idiomas. sí, 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 sí. Entonces, claro, es un libro de cuentos de valores para niños y para mayores también, en el sentido de que describo los valores de una forma diferente. Por ejemplo, creo que es la primera vez que se hace un cuento sobre la niña interior. Hemos hecho los talleres de la niña interior, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, pues yo he hecho un cuento en donde explico la verdadera historia de la niña interior. Por ejemplo, Qué guay. hay otros sobre cristales, hay otros sobre un perro que ayuda a encontrarse a las parejas, por ejemplo. Es decir, que dentro de lo que es el formato de los relatos o cuentos, tiene unos valores nuevos, ¿no? También hay uno que habla de la misión de vida, que se llama Tu carpeta amarilla, ¿no? Entonces va dando pistas y al final de los cuentos, algunos de ellos tiene algún pequeño ejercicio, ¿no? Hay como una variedad, son 12 cuentos, ¿eh? Sí, Y bueno, pues han salido ahí, ahí tienes, ¿ves? Está sí, el avatar sí, sí, también, sí, ya que sí. es lo que tenemos en este siglo, pues aquí tenemos los cuentos, cosas que son valores cósmicos que vivimos aquí en la Tierra, porque estamos vinculados con el cosmos, ¿no? Entonces, Sí. este es. ¿Dónde pueden encontrar estos libros, Macarena? Sí, mira, este en Amazon y en Agapea, por ejemplo. En Agapea, por lo visto, es muy fácil Sí, conseguirlo. Y este está en Amazon. Ah, este es Amazon USA. Y este es Amazon España y también en la Casa del Libro, por ejemplo. Este está, se solicita, se encarga y por encargo te lo traen. Porque ahora funciona así, no están los libros en la estantería, sino que hay que encargarlos. sí, Hay que ujú, encargarlos, es decir, y es un buen regalo para estas fiestas, ¿no? sí, Para sí, sí, dedicarse un tiempo, para, por ejemplo, respirar en la naturaleza, pues te llevas y haces los ejercicios y entonces tienes el doble de vitalidad, el doble de energía, el doble de conexión contigo, ¿no? Hemos hecho es- descubrimientos sobre la respiración también muy interesantes. Sí. sí, porque los libros siempre nos aportan conocimiento y Claro, necesitamos, he tenido la suerte de que este libro de la voz está muy bien tratado en el papel, es un papel muy especial, por ejemplo, ¿no? Y además el hecho de que esté en físico es para poder mantener un poco la conexión de lo que es el libro en las manos, porque sí, por los ángulos de lectura y de geometría y todo es muy sí, importante el libro físico. el libro físico, a mí también me gusta mucho, el olor, la página y todo, sí, Sí, pues fíjate además que tiene una geometría. El hecho de leer se lee como de una manera pendular, ¿no? Nosotros de sí, izquierda a derecha, el mundo árabe de derecha a izquierda, pero eso, por ejemplo, es importante en los ojos y sí, en el cerebro, por sí, ejemplo. Eso sí, es un ejemplo, ¿no? Y luego la altura, el nivel al que leemos el libro también. ¿Eh? Tenemos ahí otra distancia, otro otra parangón, un geometría, ¿no? triángulo, una Sí, geometría. Sí. sí, sí, sí.
Bueno, pues gracias. Bueno, muy interesante. Los libros siempre, para mí también es muy importante, son importantes. Nos aportan mucho conocimiento y ya luego si lo ponemos en práctica, pues mejor lo que estamos Pero leyendo. fíjate que nos construimos. Yo por lo menos tengo que decir que mi construcción personal es gracias a los libros. Gracias a los libros. Para todo, para la respiración, por ejemplo, todo el tema tradicional, la Sí, India, el budismo, en España, Ramiro Calle, porque hay que mencionarle, realmente fue el que hizo una apertura. sí, Entonces, lo que yo he podido hacer o lo que yo quiero aportar es síntesis de todo lo que los libros me han aportado. Y entonces, claro, me vinculo con ellos y los tengo porque son importantes, es que los considero que están vivos. Entonces, claro, este es un cuerpo de conocimiento del presente al futuro. Si nosotros pudiéramos comprender que estamos haciendo geometría al hablar, aunque no la veamos, yo creo que llegaremos a verla. ¿Qué tipo de geometría quiero yo crear? La referencia que tenemos es Masaru Emoto, del que hablo en el libro también. sí. Masaru Emoto nos ha mostrado que el agua es capaz de percibir vibraciones y crear geometría en ese nivel en el que se hace de la congelación, en el proceso que ellos hacen. Pero la antroposofía ya habla de que nosotros hacemos geometría al hablar. Por eso te decía, y así lo unimos como en círculo con el Sí. principio, qué importante conectar lo que quiero contar, lo que sé de mí, lo que quiero decidir que soy yo, que es mi identidad, a esa expresión que además, si tiene una buena geometría, pues será geometría sagrada, que es como la conocemos, magna geometría, geometría multidimensional, geometría cuántica, por decirte. Y claro, eso nos gusta mucho, eso mola, pues yo quiero hacer eso, pues vamos a hacerlo. La voz nos permite hacer eso, hacer una construcción sonora que tenga que ver con geometría al nivel cuántico, al nivel multidimensional. Eso es. Qué bonito, gracias, gracias, qué bonito. Bueno, terminamos así el programa y me gustaría que todo, de hecho lo acabo de decir, pero bueno, si no quieres añadir algo más sobre todo lo que hemos hablado hoy, sobre la voz, la comunicación, la identidad y todo esto. Pues que al respirar, por ejemplo, hagamos como una sensación de ahuecar el corazón y sentir, por ejemplo, qué palabra de nosotros mismos es la primera que viene, como un pequeño ejercicio. Sí, Así, cerrar los ojos, la respiración la podemos hacer abrazándonos en la zona de las costillas flotantes, así, cruzando los brazos, respirar un momentito y cuando ya está la respiración, colocar las manos en la zona del timo, el corazón, sentir cómo se conecta con la respiración y ver qué palabra aparece de mí, de nosotros mismos, como un ejercicio, ¿no? a mí me parece, Ahuecar el corazón como con alas, ahuecar el corazón como con plumas que hagan unas alas y ver cuál es la primera palabra que viene, pues a mi amor, ¿vale? Eso ya está en la identidad. sí, la mía ya, no lo, o sea, ya no lo he pensado, o sea, ha salido, lo he Bien, sentido, sí. bien, pues nada, que nos cuenten cuál es esa palabra que aparece. Sí, sí. Sí, sí, pues bueno, Bien, gracias. ha sido Nada, un placer. Muchas gracias por invitarme y estamos en contacto sí, y estamos aquí en ayuda, en consultas, en talleres, con los libros. Estamos aquí para compartir todo esto y disfrutarlo. así es. Lo vamos a dejar ahí debajo del vídeo todos los enlaces de los libros y donde te pueden encontrar y bueno, y un teléfono si tú quieres Sí, sí, claro. sí, porque hay personas que no quieren y entonces bueno, yo debajo del vídeo pongo toda la información que la persona quiere dejar. Así que, pues bueno, gracias y igual nos vamos a ver en otro programa. Así que, bueno, Sí, me gustaría mucho. Podemos hacer algo temático. Por supuesto que sí. a mí me Ay, muchas encantaría gracias. porque, gracias a ti, porque este programa de eso se trata, de compartir conocimientos, sabiduría, experiencias y lo que cada uno quiere dar al mundo realmente. Gracias.
Un abrazo. Igual. Hasta pronto. Hasta pronto.